Primera de Corintios capítulo 14, versículos 1 al 25. El hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran notas distintas, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si hablarais al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia, y maduros en cuanto al modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo cual de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Segunda de Reyes, capítulo 8. La tsunamita recupera sus bienes. Habló Eliseo con aquella mujer a cuyo hijo él había revivido y le dijo, «Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años». Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Ella y su familia se fueron a vivir durante 7 años a tierra de los filisteos. Cuando pasaron los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y fue a implorar al rey por su casa y por sus tierras. El rey estaba hablando con Giesi, criado del varón de Dios, y le decía, «Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo». Y mientras Giesi le contaba al rey cómo había revivido a un muerto, llegó la mujer a cuyo hijo él había revivido, para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi, «Rey y señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo revivió». El rey preguntó a la mujer y ella se lo contó. Entonces el rey le ordenó a un oficial, «Haz que le devuelvan todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra, desde el día que dejó el país hasta ahora». Ben-Hadad y Hazael. Luego Eliseo se fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo y le avisaron, «El varón de Dios ha venido aquí». Entonces el rey dijo a Hazael, «Toma en tus manos un presente, ve a recibir al varón de Dios y consulta por medio de él a Jehová preguntando, ¿sanaré de esta enfermedad?». Tomó pues Hazael en sus manos un presente de entre los bienes de Damasco, cargados en 40 camellos, y fue a su encuentro. Al llegar se detuvo ante él y le dijo, «Tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a preguntarte, ¿sanaré de esta enfermedad?». Eliseo le dijo, «Ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha revelado que ciertamente morirá».
El varón de Dios lo miró fijamente y estuvo así hasta hacer que se ruborizara. Luego el varón de Dios se echó a llorar. Entonces Hazael le preguntó: ¿Por qué llora mi señor? Él respondió: porque sé el mal que vas a hacer a los hijos de Israel. Pegarás fuego a sus fortalezas, a sus jóvenes matarás a espada, estrellarás a sus niños y abrirás el vientre de las mujeres que estén encinta. Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Eliseo respondió: Jehová me ha revelado que tú serás rey de Siria. Hazael se fue y se presentó ante su señor, el cual le preguntó: ¿qué te ha dicho Eliseo? Él respondió: me dijo que seguramente sanarás. Pero al día siguiente tomó un paño, lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, el cual murió. En su lugar reinó Hazael. Reinado de Joram de Judá. En el 5º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Hasta entonces Josafat había sido rey de Judá. Tenía Joram 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén. Anduvo en el camino de los reyes de Israel como había hecho la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, así que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, pues había prometido darles una lámpara a él y a sus hijos para siempre. En tiempos de Joram se rebeló Edom contra el dominio de Judá y proclamaron su propio rey. Joram, con todos sus carros, pasó por tanto a Sari. Se levantó por la noche y atacó a los de Edom, los cuales lo habían sitiado junto con los capitanes de los carros, pero el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se liberó del dominio de Judá hasta hoy. En aquel tiempo también se rebeló Libna. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joram durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. En su lugar reinó Ocosías, su hijo. Reinado de Ocosías de Judá. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Partió con Joram, hijo de Acab, para hacer la guerra a Hazael, rey de Siria, en Ramot de Galaad, pero los sirios hirieron a Joram. El rey Joram regresó a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron en Ramot, cuando peleaban contra Hazael, rey de Siria. Cuando Joram, hijo de Acab, estaba enfermo, Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, descendió a visitarlo en Jezreel. Jonás capítulo 3. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que era necesario 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad, y caminó todo el día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza. Cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles, y no lo hizo.